Hola amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos. Soy Eduardo de Abogados para Todos. Vamos a hablar hoy de vivienda vacacional, de alquiler de vivienda vacacional, un caso que trajo ríos de tinta en 2013 y voy a tratar de acotar un poquito la materia, ¿de acuerdo? En realidad, la modificación que se hizo en el artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos fue una modificación más con matices políticos y de crear un estado de opinión en la ciudadanía que de verdadera necesidad jurídica. Y me explico. La modificación del artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos lo que hace es incluir la letra E, un nuevo apartado de este artículo en el que se dice que en determinadas situaciones el arrendador y el arrendatario no se van a someter al contrato que regula la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, esto quiere decir que cuando se dé el caso que regula este artículo 5E, es decir, bueno, pues que se ceda una vivienda en su totalidad a través de canales de oferta turística, a cambio de precio y sea para destino turístico, cuando se den todos y cada uno de estos casos y además exista normativa sectorial, normativa de la comunidad autónoma, en este caso no se va a aplicar el contrato de temporada en este caso, ¿de acuerdo? Y si no se aplica el contrato de temporada, ¿qué es lo que se aplica? ¿Cómo se va a regular la relación entre el arrendador y el arrendatario? Pues por la otra opción que queda, por el contrato sometido al Código Civil, ¿de acuerdo? Es decir, cambian muy pocas cosas por esta modificación. Y además es que el contrato del Código Civil y el de la Ley de Arrendamientos Urbanos es prácticamente igual. Es decir, esta modificación del artículo 5E ha cambiado muy pocas cosas, pero ha causado un gran revuelo principalmente entre los arrendadores de viviendas turísticas. Y voy a explicar por qué cambian muy poquitas cosas. Bueno, desde la entrada en vigor de la Constitución española en el año 78, el artículo 148.1.18 permite a las comunidades autónomas tener competencia en materia de turismo. Esto quiere decir que la comunidad autónoma que quiera tener competencia en materia de turismo tiene que darle la forma legal, regular el sector turístico y será competente en materia de turismo. Por tanto, los cambios que ha habido en el artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en nada afectan a cómo estaba la situación. Luego, las comunidades autónomas que ya regulaban el sector turístico, la materia turística, antes de 2013, después de 1978, bueno, pues los contratos de arrendamiento, las relaciones de arrendamiento que se producían, ya debían cumplir los requisitos que establecían las comunidades autónomas. Lo que pasa es que eran muy poquitas las que regulaban la vivienda vacacional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Bueno, nos encontramos en la siguiente situación. Hay comunidades autónomas que regulan las viviendas turísticas y otras que no. Pero además hay una situación intermedia que es precisamente la complicada. Bueno, comunidades autónomas que regulan las viviendas turísticas o vacacionales. Pues no hay lugar a dudas. Los arrendadores y por supuesto los arrendatarios tendrán que cumplir los requisitos que se establezcan en la normativa de la comunidad autónoma y si no se cumplen, la comunidad autónoma puede sancionar. Independientemente de ello, lo que hemos hablado antes, sí que apenas tiene importancia en este sentido, pero tiene su importancia jurídica. Se hará el contrato de temporada o el contrato en base al Código Civil en función de si se cumplen o no los requisitos del artículo 5E de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Qué ocurre con las comunidades autónomas que todavía no tienen normativa, no han regulado su normativa en cuanto a viviendas de uso turístico o vacacional? Bueno, puede ocurrir que no haya absolutamente ninguna regulación, es decir, que no exista una ley general de turismo y por supuesto que tampoco exista normativa reguladora de las viviendas turísticas y en este caso estaremos hablando de que el arrendador que da en arrendamiento una vivienda a un turista está haciendo una acción civil pura y dura y aplicará el contrato de temporada de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero la duda viene en los casos en que la comunidad autónoma sí tiene su propia Ley General de Turismo, en el que se regula el sector turístico en su conjunto,
pero no regula específicamente, no tiene una norma que regule específicamente las viviendas de uso turístico. Es decir, por ejemplo, sí tiene una norma que regule los hoteles, los apartamentos turísticos, los campings, por ejemplo, pero no tiene todavía una norma que regule las viviendas de uso turístico vacacional. Y esto ocurre todavía en muchas comunidades autónomas. Muchas sí tienen su propia normativa, en estos últimos años precisamente, pero otras pues no la tienen todavía. A día de hoy, por ejemplo, pues se me ocurre Andalucía, Canarias, entre otras. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí hay un conflicto de intereses. Aquí la comunidad autónoma interpreta que, aunque no haya un concepto como tal de actividad turística, es decir, aunque no esté conceptualizada la cesión de viviendas turísticas como una actividad turística, porque no hay normativa, pero sí que existe la normativa de la Ley General de Turismo de esa comunidad y ahí se ampara la comunidad autónoma para imponer sanciones, ¿de acuerdo? Y por otro lado está el punto de vista del arrendador, en el que dice, bueno, si no hay una normativa específica que diga que el ceder estas viviendas a un turista es una actividad turística, debo entender que es una actividad civil, pura y dura, y por tanto me puedo acoger al contrato de arrendamiento de temporada de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entran en conflicto la administración y el arrendador, cada uno por sus intereses, y ahí el conflicto está servido, ¿de acuerdo? Es decir, es en estos casos en que hay una ley general de turismo en la comunidad autónoma, pero todavía no hay una norma específica reguladora a las viviendas vacacionales en esa comunidad autónoma cuando se da este conflicto. Ese conflicto va a desaparecer con toda probabilidad cuando, aunque no del todo, como está ocurriendo, cuando la comunidad autónoma en cuestión termine de desarrollar esta materia, es decir, cuando tenga, además de su propia Ley General de Turismo o Ley de Ordenación del Turismo, o como quiera que se llame en cada comunidad, cuando tenga su propia normativa que regule las viviendas de uso turístico, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo en esta materia compleja. Como siempre, zona de comentarios del blog, redes sociales para charlar sobre ello. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.